este miércoles, pues es 1 de marzo, vamos a iniciar con el primer estudio de los libros que nos han llegado. El título se llama La verdadera religión. En la introducción al estudio dice: hoy comenzamos una unidad de 5 lecciones. Esta unidad, la unidad 1, trata de 5 lecciones sobre el libro de Santiago. Dice, muy probablemente escrito por un hermano de Jesús. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo 13:55. Si quiere ir conmigo, o si no, nomás lo escucha, como usted mire. Mateo 13:55. Nada más para corroborar de quién está hablando, pero en sí la importancia, pues sabemos que es la palabra, no es quien la trajo, sino quien la envió. Y eso sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 13:55. Dice, no es vamos un poquito para atrás. Aconteció de que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, las enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Se quedaban asombradas estas personas, dice, y estos milagros. ¿Por qué? Porque conocían al Señor, decían, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahora vamos a ir al libro de Gálatas 1:19. Gálatas está antes de Efesios y después de Corintios. Amén. Gálatas 1:19. Están en la casa. Gálatas 1:19. Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Si usted lee la palabra de Dios, sabemos que Jacobo después se le llamó Santiago. Por eso estamos hablando de que probablemente se está hablando de Santiago, el hermano de Jesús. Pero dice la palabra del Señor, dice, esta es una carta breve y práctica dirigida a los cristianos que estaban dispersos por todo el mundo conocido como resultado de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Esto lo vamos a ver en el libro de Hechos 11:19. ¿Por qué dice que fue dirigida a los que fueron esparcidos? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón fueron esparcidos? Hechos 11:19. Amén. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Si ustedes se acuerdan, Esteban fue uno de los que predicaba la palabra de Dios, pero que fue apedreado. ¿Sí recuerdan esa parte de la palabra de Dios? Sí, amén. Bueno, pues por causa de lo que le pasó a Esteban, dice que los que predicaban la palabra de Dios, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a judíos. ¿Qué les pasó? Pues tuvieron temor de sus vidas. Sí, tuvieron miedo. Esta prueba que ellos estaban pasando, pues tuvieron miedo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues empezaron los 12 discípulos a separarse. Dijeron, no, pues no queremos que nos pase esto, ¿verdad? Porque pues quieras o no, entra uno en carne y pues sí tienes miedo que te llegue a pasar algo. Pero vamos a leer lo que sigue. Adelante, no vamos a adelantar. Dice, aunque la vida no fue fácil para estos primeros creyentes, esta carta los alentaba a permanecer firmes en su fe. Por eso fue el motivo, más bien el propósito de Santiago, enviar esta carta dirigida especialmente a la iglesia de los podemos decir de los 12 apóstoles, podemos decirlo así, que fueron los que se tuvieron que esparcir por motivo de la persecución de Santiago, de Esteban, perdón. Las metas de esta enseñanza son estas. 1, que los alumnos usarán sus momentos de prueba como oportunidades para regocijarse y crecer. Va a decir usted, pues como una prueba me va a ayudar. Pues ahorita lo vamos a
cómo y qué motivo. El 2 dice, los alumnos verán a Dios no como una fuente de tentación, sino como el dador de dones perfectos. 3, los alumnos vivirán su fe estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Ahorita hablamos acerca de esto, que no solamente Dios honra, se goza, ¿verdad? El Señor nos honra cuando damos algo de nosotros, como ahorita nuestro hermano que trajo un canto, pero dijo una palabra clave en nuestro hermano, y es muy cierto. Trae más bendición cuando somos obedientes. Entonces, esto es lo que nos decía al final. Los alumnos vivirán su fe estudiando la palabra de Dios y obedeciéndola, que es lo que decía en la parte de arriba, que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores de ella. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Amén. Cuando alguien experimenta una pérdida profunda, lo vamos a ver en este ejemplo. Cuando alguien pierde una persona importante en su vida, o que pasa un gran sufrimiento, y aún así permanece fiel a la palabra de Dios, él o ella se convierte en un poderoso testigo para otros creyentes y para los no creyentes. ¿Qué tan importante es, no solamente para tu vida, mantenerte firme en las promesas de Dios? Decíamos en su palabra, ya no estamos caminando por vista, ahora caminamos por fe. Caminar es tu vida, ese es el caminar, esa es tu vida. Amén. Antes creíamos, por ejemplo, si tú buscabas algo, tú necesitabas primero mirar, esa era tu fe. Creías en alguien, ¿sabes qué? Pues necesito dinero, voy con alguien porque sé que esa persona tiene dinero y me va a prestar. Entonces tu fe estaba en esa persona porque decía, pues tiene dinero y me llevo bien con esa persona, entonces sé que me va a prestar dinero. Bueno, pues ahora Dios no quiere que confíes en lo que tú sabes. Quiere Dios que tú confíes en las promesas que Dios tiene en su palabra. Amén. Por eso dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tan importante es que tú te mantengas firme en sus promesas? ¿Por qué? Porque tanto te van a beneficiar tú como los que te rodean. Amén. Como quien dice, vas a contagiar, los que te rodean, incluso primeramente los de tu casa, van a mirar cómo tu vida ya no está como tambaleándose. Aunque vengan las dificultades, porque Dios nunca nos ha dicho que al aceptarlo a Él y al seguirlo a Él tenemos una vida segura. Él nunca nos ha dicho eso. Dice que vamos a pasar por pruebas y por dificultades, pero dice, no tengas miedo, porque yo también pasé por eso. Y si usted se pone a leer, pues la Biblia no miente, y hay una parte de su vida, porque dice la palabra de Dios que si escribiera todo lo que pasó Jesucristo, pues no habría libros. Hizo bastantes cosas, pero una parte de la vida de Jesús está escrita. Entonces Él nos muestra con sus hechos lo que Él vivió, lo que Él tuvo que hacer para poder salir triunfante, para poder llegar a la meta. ¿Cuál era la meta? Pues llegar a la cruz por nosotros. Amén. A pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, porque si usted se acuerda, cuando los soldados vinieron a buscar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Por impulso, pues dijo, no me le hace nada a mi Señor. Y se atravesó, y dice que con una espada le mochó la oreja al soldado. Dijo el Señor, no es con violencia. ¿Por qué? Porque no, todo tropiezo, toda dificultad que tal vez el enemigo quiso usar para que el Señor Jesucristo no siguiera adelante, ¿cómo se tuvo que mantener el Señor? Pues primeramente, nunca hubo una separación entre Él y el Padre. Esa es la primera. Nunca dejó, aunque Él era el Hijo de Dios, no porque fuera el Hijo de Dios y la tenía ganada. Podemos decir que sí, porque Él es el Hijo de Dios. Va a decir usted, pues Él es el Hijo de Dios, todopoderoso, sí, pero Él tuvo que hacerse carne. Él tuvo que pasar lo que tú y yo estamos pasando. Amén. Gracias. Con su ejemplo, el Señor Jesucristo te muestra, te enseña cómo te encamines, cómo vivas tu vida. Vamos adelante. Dice, la audiencia originalmente de esta carta enfrentaba una persecución severa que fácilmente habría podido tentarlos a dar la espalda a la fe que habían adoptado. Aquí está hablando todavía de los primeritos creyentes.
al ver de qué manera mataron a Esteban, lo apedrearon enfrente de ellos. Y nadie hizo nada. Sí, amén. Nadie. Lo dejaron. ¿Era el propósito de Dios? Sí. Sí, porque nadie puede pasar sin el propósito del Señor. Había un propósito a través de esto. Pero nadie metió las manos por temor a que ellos también fueran apedreados. Entonces dice ellos muy fácilmente hubieran dicho, no, pues si esto me espera, pues mejor ahí la dejo. Que se necesitaban desesperadamente las instrucciones de Santiago. Por eso dice que todas las cosas obran para bien. Aunque en su momento no las miremos, tuvo que pasar esto porque venía algo adelante. Tenía que mostrarte el Señor que van a venir dificultades. En aquel tiempo, pues, eran perseguidos hasta matarlos. Los mataban en los coliseos. Era un desastre, o sea, era una matanza horrible. Inclusive, las vidas de los discípulos no fue fácil. Muchos de ellos, ¿cómo fueron muertos? ¿De qué manera? Dice que hasta Juan le echaron aceite hirviendo, no murió. Lo tuvieron que mandar a una isla. Si usted se pone a escudriñar y los que se dedican a estudiar, pasaron dificultades horribles. No se compara a lo de nosotros, nada. ¿Por qué? Porque ahora nuestra lucha, dice el Señor, nuestra lucha ya no es contra carne, ahora es contra lo que no se ve. Amén. Y ahí también viene lo difícil, porque no lo estás mirando. Amén. Y se necesitaban desesperadamente las instrucciones que Santiago les daba mientras se esforzaban por vivir una nueva fe en un mundo malvado. Las palabras de esta carta son igual de oportunas hoy cuando los creyentes enfrentamos una maldad cada vez mayor en nuestro mundo. En algunos países la persecución es intensa. Gracias a Dios aquí en Estados Unidos no se ha sabido que persigan a los cristianos, que los apedreen. No se ha conocido, o al menos yo no he escuchado. Pero en otros países sí, han entrado a las iglesias y los han matado. Han entrado a sus iglesias. Dice, pero incluso cuando tenemos la libertad de adorar abiertamente, aumentan las presiones para abandonar nuestra fe. Todavía necesitamos el aliento y la instrucción que Santiago le dio a la iglesia primitiva. ¿Qué nos está diciendo? Aunque tengamos la libertad de adorarle, aunque tengamos la libertad de venir a su casa y también de compartir su palabra allá afuera, las persecuciones van a venir, espirituales. Ya no a veces sí pasa que una persona te va a provocar, pero sabemos que Dios, y ahí es donde debemos de actuar sabiamente con la palabra de Dios cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne. Entonces, ¿qué es lo que te hace el Espíritu? Te acuerdas de su palabra, pero de ti depende qué es lo que vas a decidir. ¿Cómo vas a reaccionar a la situación? La vez pasada me acuerdo mucho de nuestro hermano Juan cuando dice que un muchacho, una persona, lo provocó en la tienda y le buscó pleito, o sea, lo ofendió. Y él decía, si yo hubiera sido el Juan de antes, no, ahí se hubieran agarrado a golpes. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo le ayudó a tener control de su carácter. O sea, ya no salió, tal vez sí estaba a punto, decía mi hermano, estaba a punto, pero no, o sea, el Espíritu de Dios te ayuda a que te tranquilices y decir, bueno, o sea, ya no me vas a provocar porque yo sé quién está actuando en él. Sí, amén. O sea, ya no miras a la persona, ya estás mirando quién está adentro, quién te está ofendiendo, quién te está insultando, quién te está provocando. Y en tu mente debes de estar reprendiendo y atando todo ese mal espíritu que te quiere provocar. Y siempre en todo momento darle al final, siempre decirle, Señor, gracias, porque la victoria es tuya. Amén. Porque si tú no estuvieras en mi vida, no, pues yo no sé qué hubiera pasado. Sí, amén. Y lo malo es que cuando la persona no está firme, y ahorita lo vamos a ver adelante, no solamente te perjudicas tú, porque hay una separación entre tú y Dios. Dios se va a desagradar de ti porque va a decir, pues todo lo que has escuchado no lo has puesto en práctica. Aleluya. Porque todo lo que te he enseñado, así como entra, ha salido. Porque no has tenido control de ti. Vamos a mirar ahora sí en la palabra de Dios, en el libro de Santiago 1, del 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Pues ahorita lo hablábamos, porque estaban pasando por este temor, por este miedo de lo que le había pasado a Esteban. Temían ellos temían, y pues tal vez Dios por eso le mandó este mensaje, que esperaran en el Señor, que tuvieran paciencia. Sí, Pero amén. también le decía, no tengas miedo, porque el temor no viene de Dios. Amén. Todos sabemos quién es el que implanta el temor, quién es el que te desanima. No vayas, El enemigo. no vas a cambiar. No, hombre, los que están ahí en la iglesia son peor que tú. ¿A qué vas? En la vocecita tercera voz, esa tercera voz siempre te va a estar hablando, pero de ti depende si le pones atención o no. Amén. ¿Por qué? Porque si le pones atención, el único perjudicado vas a ser tú y los que te rodean. Aleluya. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla que la obra perfecta, la obra completa? Es necesario, dice más, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué produce paciencia? Porque tú al tener fe a las promesas de Dios vas a saber esperar y vas a poder soportar. Vas a saber esperar en que Dios está nuestra respuesta, nuestra ayuda. Y te va a ayudar también a no meterte en problemas. También. Depende de qué prueba estés pasando. Te va a ayudar a ti, a tu persona, y también te va a ayudar al crecimiento espiritual. Dice el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahorita lo que hablábamos, ¿verdad? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios no te va a dar poco, Él no te va a dar escasamente, no, te va a dar abundantemente. Pero también nos dice algo más adelante, pero pida con fe, dice el Señor. ¿Qué tan importante es acercarnos a Dios creyendo primeramente que Él existe y creyendo que Él me lo va a dar? Amén. Te tienes que acercar al Señor creyéndole, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice el Señor, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, o sea, el que no pide con fe, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué nos dice el 8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues poniendo el ejemplo de nuestro hermano. Si él, en lugar de haber actuado sabiamente, pues él se hubiera arrancado y se hubiera dado a golpes con esta persona. Y luego resulta que después actúa con la sabiduría de Dios. Entonces hay una inconstancia en su fe, en su caminar con Dios. Ahí es cuando Dios nos dice también que no seamos tibios, que nos acerquemos a Dios completamente. Si te vas a acercar a Dios, hazlo completamente. Decide, porque dices tú, pues quiero una mejor vida, y esa es la única que te la puede dar, es el Señor Jesucristo. Nadie más, ni yo te la puedo dar. Solamente Dios te la puede dar. Amén. Solamente somos un medio, como un vaso, dice el Señor, somos un vaso escogido. Como cuando Dios te va a dar de tomar el agua, vos necesitas un vaso. Bueno, pues eso es lo que soy yo nomás. Pero en sí el agua es el Espíritu Santo, es su palabra. Es el único que te puede dar el Señor. Sí, la amén. vida eterna, no más. No yo, no te lo puedo dar yo. Amén. Dice más adelante el 9, dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. ¿De qué manera nos podemos acercar con el Señor? Dice el Señor que con un corazón contrito y humillado. Amén. El Señor no rechaza. Amén. Entonces, esas son claves que el Señor te está dando las herramientas de qué manera nos acercamos al Señor. Primeramente hay que creer que Él existe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿de qué manera me voy a acercar al Señor? En medio de la petición, en medio de la angustia, en medio de la prueba, primeramente creyendo que Él existe. Sí, amén. Después, con un corazón contrito y humillado.
nos acercamos al Señor. ¿Por qué contrito y humillado? Porque tú reconoces que tú no puedes hacerlo. Tú no puedes cambiar tu propio carácter. Tú no puedes cambiar una situación. Tú no puedes cambiarla. El único que te puede ayudar a darte la respuesta solamente es el Señor Jesucristo, por medio de su palabra también. Dice el 10, pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué nos da el Señor, entender el Señor? Que por más que tú tengas, por ejemplo, los medios, las cosas para poder solucionar sí, podemos decirlo, la prueba o la adversidad, dice el Señor, dice nos da el ejemplo de la hierba, dice la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. No todo lo que tiene el hombre es duradero. El hombre, dice el Señor, que la vida del hombre, Él la compara como la flor del campo, que así como crece, se va a marchitar. Como dice su palabra, del polvo naciste y del polvo vas a regresar. Entonces en sí nosotros no tenemos ningún poder, ninguna autoridad, más que la que se nos fue dada el día que tú y yo creímos en el Señor Jesucristo. Ese es el poder que nosotros tenemos por medio de su Santo Espíritu. Y las herramientas, ¿cuáles son? Su palabra, la espada de la fe. Eso es lo único con el que podemos, dice el Señor, con el que podemos apagar los dardos, los ataques del enemigo. Esos son los ataques que el Señor, que el enemigo nos está dando en todo momento. Si verdaderamente estamos en el Señor, si no estamos en el Señor, pues el diablo, créeme que ni te va a poner gorro, porque va a decir, ya te tengo de mi lado, ¿para qué te molesto? Ya estás de mi lado. O sea, el día que yo me vaya a la condenación, te vas a ir conmigo. Él va a ir directamente a los que están firmes en el Señor. Así que ahí es otra cosa, que cuando también estás en... Muchos confunden cuando dicen, ay, le pasó esta desgracia porque algo está haciendo, porque no está bien con el Señor. No, verdaderamente no, porque el enemigo no te va a ir a molestar cuando tu vida está equivocada, cuando tu camino está en Él. Dice que un reino separado no puede permanecer. Entonces Él no va a ir a molestarte, porque sabe que al molestarte tú vas a clamar, porque sabe que tú no puedes con tus fuerzas. Amén. Entonces créeme que si no hay pruebas en tu vida, preocúpate, verdaderamente preocúpate, porque algo estás haciendo mal, o algo estamos haciendo mal. Ahí ahora sí que me incluyo, porque no nada más, no porque estoy aquí enfrente, yo soy la maestra, el maestro es el Señor, yo no lo soy. Yo también soy estudiante como ustedes, yo también vengo aquí a aprender. Y esto que les estoy diciendo no venía y ni siquiera lo había estudiado, así que Dios me lo está dando a mí también. Amén. Si el enemigo no te molesta, no te pone pruebas, no te da tentaciones, créeme que algo no estamos haciendo bien. Amén. Y ese es un foquito de alarma. Es como cuando te ponen un foco de color y dices tú, pues algo de ahí, ¿no? Algo está pasando ahí, porque pues yo siempre veo que las casas están de color de este tono, pero esa casa trae un foco rojo, trae un foco amarillo, pues por ahí pensáis, algo está pasando ahí. Bueno, ese es el foco que tienes tú que ponerte en tu cabeza. ¿Qué está pasando? Si el enemigo no me está molestando y no estoy pasando por tribulaciones, algo está pasando. Amén. ¿Qué nos da a entender el Señor al principio? Gózate en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque algo estás haciendo bien. Algo estás haciendo bien para el Señor. Dice que si el río no suena, es que agua no lleva. Pero si el río suena es porque el agua llevas. Entonces, si estás... Dice, o a veces decimos, ay, se están hablando de mí en el pueblo. Pues, si están diciendo cosas malas, y esto está bíblicamente, dice que si algo están haciendo, dice que si están hablando de ti, pero es mentira, pues gózate, porque es mentira. Pero preocúpate cuando están hablando de ti, y es cierto. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado como siervos y como hijos de Dios. Volvemos a lo mismo. Cuando no estamos haciendo bien las cosas para el Señor, no nada más los perjudicados somos nosotros,
Lamentablemente dice el Señor que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios y nosotros hayamos sido estorbos para otros, o que no le hayas hablado y le hayas dicho a tu hermano, hey, estás haciendo mal, claro, con mansedumbre, porque también el Señor te habló a ti con mansedumbre, no te mandó a hablar echándote en cara lo que hacías. Él vino con cuerdas de amor, Él vino contigo y te mostró su amor, te mostró que con Él hay una vida mejor y que después del día que termines aquí en la tierra tienes un lugar hermoso allá en el cielo. Eso te empezó a enseñar sus promesas. Bueno, eso mismo tú debes de hacer cuando una persona está haciendo algo que no está bien. Y sobre todo, hablar siempre con la palabra, nunca tus propias palabras. Siempre busca el respaldo de la palabra de Dios, porque el que va a hablar es la palabra de Dios, es Dios mismo, es su espíritu, no eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque Dios siempre tiene que llevarse la gloria, no eres tú, no son tus fuerzas, no es tu sabiduría, eres tú. Amén. Dice, ahorita que leíamos el Santiago 1:5 al 8, dice, cuando surgen problemas abrumadores, nuestra única esperanza está en Dios. Cuando lo buscamos para que nos dé sabiduría durante las pruebas de la vida, Él no nos defraudará. De hecho, Él es nuestro generoso Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Durante las pruebas necesitamos sabiduría para saber cómo responder, y Dios no nos ha dejado sin apoyo. Las pruebas nos ayudan como creyentes a reconocer nuestra dependencia de Dios, enfrentar las pruebas victoriosamente y desarrollar madurez espiritual mediante estas pruebas. Para eso Dios las permite. No quiere decir que Dios las envía. Dios nunca te va a mandar algo malo. Al contrario, Dios quiere que estés bien, que estés en paz. Pero es necesario que pasemos por estas pruebas para que tu fe se afirme en el Señor y tu dependencia esté al 100%. Porque no es con nuestras fuerzas, dice el Señor, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Con eso vamos a poder ganar las acechanzas del diablo. Vamos a poder ganar las guerras que se nos enfrenten. Hace rato que estaban los cantos, le decía, Señor, prepáranos para la batalla. Prepáranos para la batalla. ¿Por qué es importante que Dios nos prepare para la batalla? ¿Por qué? Si alguien nos puede contestar. ¿Por qué es importante estar preparados? Dice el Señor que estemos preparados en tiempo y fuera de tiempo. Porque dice el Señor que el enemigo siempre está como el león rugiente, esperando un descuido tuyo. Pero otra vez a platicar con mis compañeros de trabajo, le decía una de ellas, no, pues el enemigo no está en mi vida. Le dije, pues es que no necesita pedirte permiso. Él es ladrón. Y con una rendijita, o sea, con una miniatura que tú le des, ahí va a entrar. ¿Dónde va a entrar? Aquí, en nuestros pensamientos. Dígame. ¿Es cierto? Entonces no ignoremos que el enemigo siempre te va a querer desanimar, siempre te va a querer destruir. Dice que él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué quiere destruir? Tu alma. Él no se quiere ir solo, él te quiere llevar junto con él. Y no solamente a ti, a tu familia, a tus hijos, a los que más amas. Se los quiere llevar. Pero por eso ha aparecido el Señor, el Hijo de Dios. Aleluya. Para darte vida. Y vida en abundancia, y no solamente a ti, sino a toda tu familia, a todo aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. Dice, Santiago animó a los creyentes a buscar al Señor. ¿Cómo los animaba? Con la palabra. Anímense. Adelante. Sean pacientes. Todo esto va a pasar. Es como que nos decimos ahorita, hey, espera en el Señor. Que la respuesta va a venir. Amén. Pero no sigas de pedirle, no ceses de orar, no ceses de ayunar, no ceses de hablar con Él. Amén. Es importante que la comunión con el Señor se afirme. Dice el Señor que un cordón de 3 dobleces no es tan fácil de romper. Amén. Entonces, si el Señor te lo está diciendo, más vale que lo creas, porque no te lo está diciendo, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Ahí lo sabemos en 2 Timoteo 3:16.
En el versículo 6, Santiago dijo que el que duda es semejante a una ola que es echada de una parte a otra por el viento. Quien tal haga no recibirá la recompensa de su petición. En el versículo 8, Santiago además caracterizó a esta persona como inconstante en todos sus caminos. El término doble ánimo describe a una persona que trata de mirar en dos direcciones. Es como que decir, pues le hago caso a esto o le hago caso a lo que Dios me dice. O hago caso a lo que estoy viendo, porque si hago caso a lo que estoy viendo, te vas a desanimar. Créeme que va a pasar. O vas a caer en la tentación, porque también la tentación es una parte de prueba. Así que lo vamos a ver adelante. Amén. Dice, son ineficaces en la oración. ¿Qué dice? Vas a fracasar. E inestables en todo lo que hacen. Bueno, pues es como si yo me propusiera que voy a orar en la mañana, tengo un versículo, en todo el día lo voy a traer en mi cabeza, pero una persona que es de doble ánimo no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque estás actuando con tus fuerzas. ¿Acaso te arrodillaste y te sinceraste con Dios y le dijiste, ayúdame Espíritu Santo, porque yo siento que esto es lo que necesito? Confírmame, o más bien, escudriña mi vida y ayúdame a mirar por medio de tu palabra qué es lo que necesito, en dónde estoy fallando. Afirma mis pasos, muéstrame, y créeme que Dios lo va a hacer y te vas a sorprender. Amén. Pero hay veces que no queremos abrir la Biblia porque no queremos que Dios nos diga la verdad. Pero dice el Señor que cuando conocemos la verdad nos hará libres. Amén. Entonces, o quieres seguir esclavizado en la misma manera de vivir, fracasado, o quieres ser libre y ser victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Glorioso. O victoriosos, ¿verdad? No queremos ser victoriosos, pero para eso se necesita esfuerzo. Sí, amén. Esfuérzate, dice el Señor en el libro de Josué, y seas valiente, no temas ni desmayes, dice el Señor. Amén. Porque yo estaré contigo, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Vamos a leer ahora el de 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y pues si se acuerda de la tentación, pues vino la tentación al Señor Jesucristo. Sí, amén. ¿Y cómo lo rechazó? ¿Cómo lo reprendió? Una palabra. Con la palabra. Esa es su herramienta. Escrito está. La palabra de Dios. Amén. Escrito está. Abramos la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. Dice el Señor, bienaventurado el que tiene sed y hambre de justicia, porque Él será saciado. Que siempre haya en ti esa hambre, esa hambre por la palabra y esa sed de su espíritu. Que siempre en todo momento tú, el templo de Dios, como lo hablábamos el domingo, ¿se acuerdan? Cuando nos dijeron que nuestro cuerpo es comparado con el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, antes habitaba en el tabernáculo, antes tenía que venir el sacerdote, pasar un lugar santísimo, santo, para entrar al lugar santísimo, para donde estaba el arca, los 10 mandamientos y los querubines, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, pero tenía que entrar alguien santo porque si no moría. Bueno, ahora no. Ahora el Señor Jesucristo murió por nosotros y Él pagó el precio de nuestro pecado. Amén. Para que Él pudiera ahora entrar en nuestras vidas. Sí, amén. Dice el 13, pero lo voy a decir. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado, y ahí viene lo bueno. Si alguno de ustedes, o de nosotros, dice, sí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando habla de concupiscencia, nos está diciendo de nuestros deseos. Sí, amén. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Aleluya. ¿Por qué viene la tentación a nuestras vidas? ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Lo estamos cuidando o lo estamos descuidando? Porque si hay una tentación en tu vida, un mal pensamiento, algo está pasando aquí.
Esta área la estás descuidando, porque dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué está diciendo? Desde la cabeza hasta la planta de sus pies, usted va a amar al Señor. ¿Qué es amar al Señor? El que me ama obedece mis mandamientos. Así de claro nos lo dice. Pero si algo estamos fallando, va a venir la tentación a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tú mismo le estás dando entrada. Sí, amén. Dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. ¿Qué genera? Pecado. El pecado. Y el pecado, siendo consumado, significa el pecado, cuando se hace, da a luz la muerte. Y todo esto lo sabemos en Romanos 6:23, cuando dice que la paga del pecado es muerte. Pero no está hablando de una muerte Carnal. física, terrenal, como dice nuestro hermano Juan, nuestro copastor. Es una muerte espiritual, porque vas a sentir cuando el Espíritu Santo ya no está aquí, y vas a sentir esa asolación. La mano de Dios no está quitada de ti, porque todavía aún así Dios es misericordioso, porque Él dice que hace llover sobre buenos y malos. Entonces su mano de misericordia no se va a separar de ti, pero su Espíritu Santo se entristece y se tiene que separar. ¿Por qué? Porque Él no puede habitar en un cuerpo, en una mente que no está limpia. Por eso Dios nos recalca cada rato: sed santos porque yo soy santo. Sí, amén. Yo no voy a habitar en un lugar donde no me quieren. Aleluya. Porque si nosotros amáramos a Dios, pues nos cuidaríamos, ¿verdad? Lo buscaríamos, lo amaríamos. ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Cómo la cuidabas? ¿O cómo la cuidamos a nuestros esposos? No queremos que se vaya con alguien más, ¿verdad que no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuidarlo, amarlo, darle lo que él necesita, hacer nuestro trabajo como madres o hacer nuestro trabajo como padres. Pero cuando nuestra pareja empieza a mirar a otro lado, es porque no estamos haciendo algo bien. Entonces Dios quiere, estoy haciendo una comparación terrenal, pero Dios quiere que nuestra relación con Dios sea íntima, como cuando conociste a tu esposo, que nació el primer amor, una atracción física, y luego conforme lo conociste empezaste a enamorarte de él, te empezaron a gustar cosas de ella, y ella empezó a gustarte cosas de ti, empezó a haber una atracción, hasta que conocieron y decidieron casarse y unir sus vidas. Bueno, es lo mismo con el Señor. Hay una atracción visual. ¿Por qué? Porque empiezas a saber que en la cruz del Calvario Cristo murió por ti. Te empieza a enseñar, te empieza a dar, te empieza a enamorar. Pues de la misma manera Dios quiere que tú también te enamores de Él. Dice el 16, amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué significa? Hermanos míos, no te engañes. La tentación no proviene de Dios. Toda buena dádiva, ahí te va a decir por qué. Porque Dios tiene buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Amén. Él no se equivoca, Él no cambia, Él lo que Amén, dice, aleluya. Él lo va a cumplir. Amén. Y créelo. Si Él te está diciendo que tú ya eres salva, créelo. Amén. Si Él te está diciendo que perdonó tus pecados, créelo. Amén. Si Él te está diciendo que en la cruz del Calvario Él murió por ti y Él derramó su sangre, y que con su sangre tú fuiste limpio, créelo. Amén. Acéptalo. Amén. Si el Señor te dice que también por sus llagas fuimos sanados, créelo. Amén. Créelo. Tus ojos tal vez no lo están mirando, pero por la fe, tú créelo, tú confiésalo. No es decretar, no es decir, yo soy sano porque yo lo digo. No, yo soy sano porque Cristo lo dice. Amén. Porque su palabra me respalda. Amén. Porque su espíritu también me da confirmación. Amén, aleluya. Dice el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Gloria a Dios, porque Él te dio una vida nueva. Amén. Para que seamos primicias de sus criaturas.
¿Sabes qué es primicia? Lo primero. Hay una escritura que dice, antes éramos cola, éramos la basura, éramos el scrap, éramos lo peor. ¿Por qué? Porque nuestra mente maquinaban cosas horribles y a veces te lo trae el enemigo a tu memoria, pero tú recuérdale que tú ya no eres el mismo, que Cristo murió por ti, te ha dado una nueva oportunidad y que antes no eras hijo de Dios, eras creación de Dios y que ahora eres hijo de Dios o heredero de allá del lugar santo que nos tiene preparados. Dice el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no se goza cuando contestamos para atrás groseramente. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y esto usted en su casa lo puede leer en el libro de Josué 1 al 8. Ahí también el Señor nos hablaba, para que usted se fije, que no solamente en el Nuevo Testamento el Señor nos habla, las mismas palabras también nos lo hablan en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo que escribió desde el principio hasta hoy. Gloria a Dios. Josué 1:8. Dice el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén, aleluya. Seamos misericordiosos. Amén. Amémonos los unos a los otros. Amén. No guardes rencor en tu corazón, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Así es, amén. Y ya para cerrar, mis hermanos, vamos a ir al libro de Filipenses. Es una palabra que nos da el Señor de ánimo. Amén. Para cuando usted se encuentre en tribulación, pues toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, dice su palabra. Y útil para redarguir, para corregir, para instruir. Así que cuando usted necesite el Señor, ponga un corazón dispuesto, créale que Él le va a contestar. Abra su palabra y créame que ahí donde usted ponga su mano, ahí el Señor le va a hablar. Amén, aleluya. Dice su palabra en el libro de Filipenses 4, del 4 al 7. En el nombre de Cristo Jesús dice: regocijaos en el Señor siempre. Amén. Siempre, no dice en las buenas ni en las malas, dice el Señor. En las buenas y en las malas, regocíjate en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nos hace un recordatorio. Ten paciencia, todo va a pasar. Amén. Por nada estéis afanosos. Que cómo le voy a hacer, que si va a haber trabajo el otro mes, que si voy a sanar, que si voy a adelgazar, no se crean. Ese es mío. Todo lo que usted esté pasando, créame y creámosle, pongámoslo delante del Señor. Dice: por nada estéis preocupados, por nada estéis afanados. ¿Qué va a hacer de la iglesia? Nuestro pastor, no se desanime. Dios está en control. Amén, aleluya. Por nada estés preocupado. Amén. ¿Qué va a pasar? No. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué manera me voy a presentar delante de Dios? Gracias por preguntar. En toda oración y ruego.
Así como cuando usted iba con su mamá y le rogaba para que la dejaran salir. Amén. Pero antes de rogarle, ¿qué era lo que hacía? Se portaba bien, limpiaba la casa, hacía puntos, ¿verdad, mi sister? Teníamos que hacer algo. Ahorita nuestros hijos no los hemos hecho así, pero antes de nuestros tiempos, para que nos dejaran salir y nos dieran de perdido algo, ¿verdad? Porque cuando trabajábamos, teníamos que levantarnos temprano. Y dice el Señor que nos levantemos temprano para orar. Busquémosle con todo nuestro corazón. Amén. Preséntate al Señor en toda oración y ruego. Y luego, ¿qué dice? Con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque tú le vas a decir, gracias porque yo creo que ya me lo dices. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? Cristo Jesús. Amén. Dios Amén. los bendiga, mis hermanos. Amén.